Hola, bienvenidos una vez más a Radicales Podcast y conmigo se encuentran María Rivas. Cristian Fernández. y Eduardo Tavares. Y como siempre, un tema interesante que yo sé que, nos va a desafiar a todos, a inspirar y también a aclarar ciertas dudas que yo sé que hay sobre este tema. Así que estaremos hablando sobre las relaciones amorosas. Es un tema potente porque como sabemos entre los jóvenes lo que más surge a flote es el sentimiento de amor, me gusta fulano, me atrae, en quién es el idóneo para mí y cómo sé si es de Dios o no, o quiero irme rápido ya, quiero estar casándome. Un tema muy, ¿cómo vamos a decirlo de esta manera? Un poquito intenso entre los jóvenes. No, y siempre para muchas personas, ya dependiendo también su vida pasada, antes de ser cristianos, Sí. Siempre es un tema espinoso para alguna persona porque hay muchas concepciones erradas que la gente tiene porque la trae del mundo cuando se convierte o viceversa, porque sale de la iglesia a buscar en el mundo y así sucesivamente, que siempre crean una tensión alrededor de si voy a escoger bien, si voy a escoger mal, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y ponen mucha tensión arriba de las personas, principalmente, obviamente, del joven. Claro que sí. Es un tema de que tú vas a escoger a la persona que va a estar contigo de por vida. De por vida. Es una cosa de que ya no simplemente eres tú, es otra persona más que se está agregando a tu vida. Exactamente. Y que va a estar contigo en las buenas, en las malas, van a tener problemas, van a tener momentos juntos, bellos y preciosos, van a crear vínculos especiales y como conocemos el ser humano cuando genera vínculos es algo profundo. Y que a veces uno puede salir lastimado. Claro, ¿no? Y que es tan profundo que incluso hay una teoría de que después de la salvación, lo más importante es la elección de la pareja. Porque se requiere, significa algo que va a durar toda la vida. Se supone que debe durar toda la vida. Por eso dicen, después de aceptar a Jesús, la decisión más importante es con quién te vas a casar. Yo me voy a casar. O aunque no es el tema de hoy, o con quién ya me casé, porque hay personas que se convierten, hay personas que se convierten luego, pero y eso sería un tema para para después. No, para los pastores que hacen su podcast aquí hablando de temas de familia. Ahí le dejamos esa. Se lo dejamos. No, pero como tú mencionaste, el tema de cómo yo elijo pareja, o incluso, ¿es Dios quien le elige o nosotros quien le elegimos? Y para mí, por lo menos en mi opinión, yo considero Dios es quien tiene la pareja para nosotros. Obviamente tiene ese idóneo, esa idónea. Sin embargo, uno tiene que pedir dirección y discernimiento al momento de tú conocer a esa persona y estar claro de qué cosas tú sabes que tú puedes convivir con esa persona, qué cosas tú no puedes convivir con ellas. Claro, así cuáles son tus fortalezas, debilidades y los gustos y disgustos, porque cada quien tiene su personalidad. Dios está claro de eso. Ahora, Él puede tener ese idónea para nosotros, pero uno tiene que estar claro también de que ese es, porque a veces uno se hace la fantasía de que va a caer el perfecto, el ideal, cuando no es así, porque nadie es perfecto. Así pero es. Viéndolo de esa forma, yo creo que normalmente la gente tiene dos visiones con el tema de si Dios escoge la pareja. Si Dios escoge o no. Y vamos a definir esas dos visiones. La primera es la manera romántica del destino, de que yo estaba destinado a casarme con tal persona, que porque me casé con tal persona tal cosa va a pasar en mi vida y todo va a fluir de ahí, como una buena novela romántica. Sí. Un cuento de hadas. Un cuento de hadas. El típico final Disney. Esa idealización que la gente tiene en la que Dios es el que está orquestando todo el tema, la cantidad de hijos que ustedes van a tener, qué va a pasar, qué no va a pasar. Todo ese tema del destino como tal, que está entrelazado entre ambos. Que Ariel es sirena y yo soy normal y nos juntamos. Disney ha hecho mucho daño. Sí. Tiene ese punto, que uno se plantea una historia de color rosa, todo bonito. Y luego está la concepción normal que hasta cierto tiempo es lo que la persona
entiendo yo por diferentes cosas que tanto como pienso, he leído y veo en la Biblia, que Claro. es yo tengo un propósito de que quiero reproducirme, como habla el Génesis, quiero ser parte del proyecto de Dios en la tierra, Amén. de unirme con otra persona, y en base a esa proyección y todo lo que eso implica, yo me uno a otra persona. Claro que sí. Pero y por eso lo digo de tan manera tan genérica, me uno a otra persona, no que Ujú. fulana de tal que nació en tal año, tal día, tal fecha, es la que toca para... No, hay la visión bíblica, como lo he entendido y al mismo tiempo Claro. he leído de otras personas que hablan del tema y demás, y he escuchado, la concepción bíblica es de que el matrimonio, siempre y cuando la visión esté clara, puede funcionar con cualquiera. Claro, así es. No, Eso y es que cierto. bíblicamente hablando, como mencionábamos antes de entrar, solamente vemos 2 casos en las escrituras en la cual el mismo Dios escoge la pareja, que es el caso de Eva, que se la puso a Adán, y es el caso de Oseas con la mujer aquella. Pero no vamos a entrar en ese La tema, no mujer vamos a aquella. profundizar ahí. O sea, que pudiéramos decir, Que son 2 casos excepcionales totalmente. claro, Sí, pero en lo demás, quien termina buscando la pareja Claro. son el sí, mismo hombre. y que incluso se ha dicho muchas veces que Abraham le escogió la esposa a su Isaac. hijo Isaac, pero no fue Abraham, ni siquiera fue el mismo Señor que le dijo, mira Isaac, tú te tienes que casar con Rebeca, sino que o sea, Abraham le dio ciertas indicaciones al siervo para que fuera a su tierra y trajera una mujer buena para su Adecuada. hijo, adecuada, o sea, porque en el lugar donde se encontraban eran mujeres paganas y no le convenían a su hijo. Entonces, el siervo simplemente se dejó guiar por el Señor. Y como se dejó guiar, el Señor le indicó a la mujer que era. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la Biblia nos dice, nos da referencia. El Señor nos pone referencia para que nosotros podamos escoger. Las referencias están ahí. Si nosotros nos dejamos guiar de esa referencia, entonces nosotros vamos a escoger de una manera satisfactoria. Y hay otra controversia teológica muy interesante que alumbra también a lo que estamos hablando, que es en Esdras Nehemías, que va a ser, lo digo así porque los 2 libros son parte de un mismo arco, vamos a decir, una misma historia, la reconstrucción del templo y la ciudad, luego de que Sí. vuelven del exilio. Hay un divorcio masivo que se da por el tema del rollo, de que no se podían casar, entremezclar las tribus, etcétera, y los hombres israelitas terminan enviando a las mujeres con las que se habían casado de esa zona y con los hijos que habían tenido, lo terminan enviando nuevamente a sus tierras. Según muchos teólogos, hay uno de los profetas menores, que ahora no me llega a la cabeza, que habla, donde se menciona que yo no que de parte de Dios hablando a través de ese profeta, habla de que yo no los mandé a divorciarse, yo nunca he mandado el divorcio. Claro. Es refiriéndose específicamente a ese hecho, según muchos teólogos. ¿Por qué dicen esto? Es por la época que se supone que ese profeta vivió, que coordina muy bien con la reconstrucción del templo y demás. Pero ¿a dónde voy con el punto? Si de ser así esa afirmación, eso quiere decir que ya luego de que tú violentas una ley, digamos, el tema de entremezclarse con los pueblos paganos, Dios no está de acuerdo con eso. O sea, ya después de tú, hablando en buen dominicano, ya después de tú tengas el lío, tienes que resolver. Claro. Porque el divorcio es peor que en cuanto al quebrantamiento de la ley, el divorcio Es muchísimo peor. está mucho más alto que el hecho Sí, de haberte sí. mezclado con una persona que no debiste Así mezclarte. Entonces, eso da esa perspectiva, por lo menos yo que creo que una afirmación correcta, la que hacen los diferentes estudios alrededor de ese tema, entiendo que eso da una buena perspectiva en el asunto de que no hay ese destino como tal, sino de que hay una Claro. serie de recomendaciones muy claras que tú tienes que Muy, seguir. muy Sobre clara, muy sobre tu clara. futura pareja. Y tú tienes que escoger de la manera más correcta. Más sabia. Y en las cosas que te vas a equivocar, porque no todo va a ser perfecto, Sí. no todo va a ser igual a lo que tú idealizaste, tú tienes que trabajar con eso. Sí. Por eso también Claro. Jesús fue tan radical, porque los judíos de la época de Jesús, había una escuela que decía que básicamente por cualquier disgusto, tú podías dejar ir a la mujer, o sea, divorciar, darle carta de divorcio. Y eso estaba en la otra escuela Claro. que había entre los rabinos, que era
eso no se puede. Sí, sí. O sea, si no es por el tema de adulterio, ya es otra controversia también aparte, de si es adulterio en general, si eso es profundo. si es fornicación, etcétera. Ok. Pero si no es, ya eso sería otro tema. Pero Jesús era radical en el hecho de que si no vas a asumir todos los retos que vienen con el matrimonio, no te cases. No te cases. Es así. Entonces, mira, aunque Dios no te diga, mira, esta es, aún así, Él da señales. Porque Dios es experto dando señales. Mira, y qué bueno, aprovecho este testimonio, o sea, entrando, porque le puede servir de experiencia a alguien. En mi caso, yo recuerdo una vez que yo estaba tratando con una joven. Ella era muy metida en la iglesia, de cabeza en la iglesia, era de las que usaban su falda y demás. No es bueno mencionar nombres ni demás, pero yo recuerdo que la estaba conociendo y recuerdo que armamos como un coro para conocernos en persona y así poder ver qué se daba y demás. Y fuimos al coro, nos aparecimos allá. Y yo recuerdo que cuando yo llegué ahí, que yo me junté con ella, a mí me entraron unos temblores. Ay. A mí me entró un escalofrío, pero tremendo. Y yo no sentía paz en ese Pero lugar. no fueron de alegría. No fueron de alegría. Fueron de Todo lo contrario. Entonces, y yo, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y hasta que yo no me despegué de esa muchacha, yo no estuve tranquilo. Ay. Eso fue ahí, el Señor ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es omnisapiente, Él todo lo sabe. Él ya vio el futuro. Antes de que nosotros lleguemos al futuro, ya llegó. Entonces, yo tengo casos de amigos parecidos como tú cuentas también dentro de la iglesia y demás, que hablan de ese mismo testimonio de que, no, quería estar con fulana, quería invitarla a salir, pero algo me decía que no, y 2 o 3 años después ella estaba embarazada o algo por el exacto. estilo. Mira, o viceversa. Mira cómo va de la mano. O viceversa, porque no es nada más tirando por un solo lado, sino de que quería estar con fulano, esto y lo otro, que era un gran muchacho de Dios, esto y lo otro, y después, 2 o 3 años después, descarriado. O sea... Mira cómo va de la mano, porque ella estaba de cabeza en la iglesia, con su falda y todo, su religiosidad y qué sé yo qué. Y yo, pero esta mujer es de Dios. Esta mujer está metida de cabeza en la iglesia. Esa es la sierva. Pero después que pasa ese suceso, que hasta que yo no me separé de ella, yo no pude estar tranquilo en esa juntadera. Yo le dije, mira, yo no me sentí bien, yo sentí una inquietud muy fuerte. No podemos seguir con esta conversación. Esto no va. Pasa el tiempo y en estos días me entero yo que ella tuvo una niña fuera del matrimonio. Cuando viene a ver, tuviera yo amarrado ahí. Fuera del matrimonio, no sé qué hubiera pasado entre ella y yo. De lo que Dios te Miren, libró. de lo que Dios me libró. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá. Y aunque Él no te diga, mira, esta es, aún así, Él da señales de lo que no te conviene. No, la mejor manera de verlo es Dios da señales de dónde tú puedes desarrollar tu propósito. Claro. Porque hay gente, y es la experiencia que he escuchado de otras personas también, que yo me casé hace poco y la diferente consejería que tomé antes incluso de cortejar a la persona que es mi esposa, te amo, cariño, las diferentes personas que me aconsejaron me hablaban de eso, de personas ya casadas, de que hay múltiples personas con las que tú te puedes casar posiblemente, pero el proyecto de vida que tú tienes, escoge una persona que sea lo más cercana a ese proyecto de vida que tú tienes en mente, porque si no vas a tener que adaptar. En mi caso, con mi esposa, el romanticismo, todo muy bien, pero también fuimos 2 personas que nos unimos pensando en un propósito de vida muy claro. Que ahí tal vez... de la mano. Ahí tal vez podemos continuar hablando de qué verdaderamente... O sea, fuera de lo amoroso, entonces, ¿qué hay que pensar? Ahí cabe el yugo desigual. Uh-huh. Porque a veces creemos que el yugo desigual es, yo soy cristiano y ella no es cristiana. Pero hay yugo desigual en visión. Y si ella quiere irse para África 3 años a ayudar a los niños en una guerrilla, predicando y construyéndole casas a los huérfanos que están involucrados en una guerra ahí en África. Y yo quiero irme para el campo. No, tú lo que quieres es estar aquí de lo más tranquilo. No es que ella sea mejor cristiana ni peor cristiana, o tú peor, pero tú no quieres meterte en una jungla de África a ayudar a niños huérfanos. Eso no es tu llamado. Tú no estás ahí. Esa misión no es la tuya. Exacto. Entonces, eso es así. No solamente que ella no sea cristiana y que yo sí.
también está el tema de que estemos compenetrados, porque dos personas que, la Biblia lo dice, andarán dos si no se ponen de acuerdo. No hay manera. En el acuerdo es que está el poder. En la unión es que las cosas caminan. Porque tú no puedes estar jalando para allá y yo para acá. Tenemos que empujar hacia el mismo lado. Por eso para ningún lado. el tema del yugo es muy importante, porque cuando dos bueyes eran juntados con un yugo, era para el objetivo de que los dos empujaran al mismo lugar y que uno no se fuera para el otro lado y otro para otro. Sí, y siempre, y también hay un tema, y ya eso sería el tema de dinámica de pareja y demás, que es uno de los bueyes siempre era uno de experiencia y el otro era un buey un nuevo, novatico. un novato. Entonces, ese es el tema, ya eso sería un tema de dinámica de pareja, que también es muy importante, de que hay alguien que tiene que llevar la autoridad. Claro. Sí, eso es necesario y generalmente debe ser el hombre, porque el hombre, según las escrituras, es la cabeza y Dios le delegó la autoridad en esa parte al hombre. Digo generalmente porque a veces la mujer tiene cierto llamado de parte de Dios, cierta autoridad, que no vamos a decir que el hombre se debe dejar suplantar, sino que debe respetar también eso que Dios le ha dado a la mujer, porque no estamos para pisotear, estamos para hacer un equipo. Y si yo sé que, aunque tú seas mujer y yo sea el hombre y yo soy la autoridad, pero tú tienes algo muy especial, yo debo valorarlo y no yo imponer mi autoridad, sino compenetrarnos. No, ese tema se da en múltiples áreas, porque por ejemplo con el tema de mi caso de matrimonio, nosotros no tenemos una vida ministerial en el sentido de que no somos pastores, nada por el estilo, pero yo estoy tratando de apoyar a mi esposa con un tema de profesionales que son muy importantes para ella, y de que yo también los veo como muy importantes, porque también es un tema de nutrir al otro, que muchas veces no se da simplemente en el tema ministerial, sino también fuera de eso, que hay choques porque la pareja entiende que, vamos a decir, los recursos, las cosas que hay que planificar, tiene que ser todo alrededor del ministerio. Mío. Exacto. O sea, de mi beneficio, y de que tú tienes Debe que trabajar para mí, y yo nunca balance. voy a trabajar para ti en ningún aspecto. Y, por ejemplo, una de las cosas más interesantes en cuanto a la imagen bíblica de la mujer virtuosa en Proverbios 31, es de que el hombre que se visualiza como el esposo de la mujer virtuosa es un hombre muy rico, pero la que maneja los recursos es ella. Eso, esa es la dinámica que se visualiza. Y el que maneja los cuartos se muere más rápido. el que se estresa. Pero hablando en cuanto al tema de cierta dinámica que se daban en tiempos bíblicos o en general, la época antigua, las administradoras de los hogares y en el sentido de la riqueza tendían a ser las mujeres. Por eso que tú ves que en el caso ya de Jesús en específico, habían tantas mujeres que eran patrocinadoras de él, porque se daban que suplían, porque se da el caso de que se casaban a mujeres con hombres pudientes muchas veces, cuando eran muchachas muy hermosas y demás, la familia aseguraba un buen futuro para la muchacha, porque esa era la dinámica que se daba. El hombre obviamente iba a morir primero, entonces esa viuda quedaba rica manejando toda la propiedad de ese hombre. No fue ella que lo mató para salir. No, pequeño paréntesis. Entre emperadores romanos y ciertas cosas se daban alguna cosa fea. Investiguen la historia de investiguen la historia habían excepciones. Investiguen la historia de Nerón, el primer anticristo. Pero en el caso de las parejas, lo que se da en la época bíblica, en ese contexto del ministerio de Jesús, esas mujeres ricas que quedaban con toda esa propiedad y demás de sus maridos, que al mismo tiempo estaban levantando los hijos que habían tenido con su marido, no era que no simplemente se quedaba con ella el dinero, sino que ellas continuaban desarrollando eso para que cuando el hijo ya fuera a tomar la batuta, pues continuara con el legado de su padre. Pero por eso era que tú veías que eran tantas mujeres patrocinadoras. Sí, wow. Hay un tema también que yo sé que María quiere tocar, que tiene hace ratico. No, yo estoy escuchándolo a ustedes porque saben que la de menos experiencia aquí soy yo. No, pero tú puedes hablar, tú puedes hablar no podemos subestimar.
Tú puedes La hablar- gracia ¿Qué- de qué- Jehová. Hay un tema que yo sé que es muy espinoso para muchas muchachas y es el tema del cortejo. ¿Cómo tú manejas ese asunto? Porque siempre aparece, Bueno, ya tú eres mayor de edad y desata, demás. pero habla, hija de tienen hombre. tienen que haber muchachos que hayan querido acercarse, que mire, sierva, que demás. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo manejamos ese asunto? ¿Qué se hace? Bueno, en ese caso, bueno, es que también depende, obviamente, si hay un interés mutuo. En mi caso no ha ¿Cómo? habido de que el interés ¿Cómo? mutuo. Tan flojo, tan flojo. Tan flojo. Como el pastor. Flojo. Tan Pero es un tema primeramente, si hay interés mutuo, personalmente yo creo que es primeramente entablar la amistad, conocerse. Porque, y más que uno es joven, aunque uno quiera irse de inmediato al noviazgo y demás, el noviazgo implica muchas cosas como ya mencionamos. Y el matrimonio implica cosas aún más Bueno. grandes. Entonces, para mí lo importante es comenzar con lo que es la amistad, conocerse, saber puntos claves. Me acuerdo una vez en una prédica del pastor Viriato y Amanda, fue algo virtual que tuvimos en el grupo de jóvenes, que ellos habían mostrado como una diapositiva de las cosas claves que hay que tener al momento de tu escoger pareja. Y ellos habían las cosas que me acuerdo era primeramente conocer el propósito, obviamente, Sí. cuáles son los planes que cada uno tiene, sus creencias, obviamente, porque puede que ambos seamos de la misma iglesia, seamos, vamos a decir, los dos son pentecostales, perfecto, pero no necesariamente quiere decir que ya nada más por eso Sí. tengamos la misma creencia. Puede que él piense que las mujeres tienen que andar siempre en vestido. Y yo digo, no, yo no pienso eso ya es un choque de por sí con mi Claro, pareja. claro. Entonces, para mí es muy clave eso y tomar en cuenta el hecho de cómo se visualizan en un futuro. Si quiere tener una familia. O cosas más prácticas también del tema de si él tiene interés de que tú sigas estudiando Que o siga no, estudiando. porque hay personas que por X o Y no quieren seguir haciendo esa inversión de Exacto. dinero, que Sí, sí. prefieren que mejor, no porque tengan alguna animosidad contra tuya, sino de que yo no quiero que gastemos 3 o 4 millones en una maestría, yo Claro. quiero que lo invirtamos mejor en una casa, y si tú eso es lo que Claro. tú quieres hacer, yo no quiero hacer eso. Es un tema, claro, como hay puntos que uno tiene que definirse, decirse, ok, esto yo pienso, esto es lo que es importante para mí, pero para él es importante o no O lo no. es. Concuerdan entre sí y al mismo tiempo ir conociendo con qué cosas yo puedo convivir esa persona, porque puede que sea el pan de Dios más bueno en la bolita del mundo y sea el idóneo, pero ¿y si tiene que, no se cepilla en la mañana los dientes? Vamos a poner un ejemplo así. Wow, Y qué, yo no qué puedo- ejemplo. y yo no puedo vivir con eso. Que digo, no, es que tú tienes que serme que higiénico. deja la toalla en la Ese es un mal cama. problema, porque eso es algo que se descubre después de casarse. Bueno, Esa es una ay, ay. difícil de descubrir. O sea, Bueno. es un ejemplo por ponerte, pero hay cosas que uno puede ir descubriendo que son vitales, Claro. obviamente, que uno dice, ¿puedo vivir con eso o no? Sí. Obviamente, como ya te dije, hay cosas que ya se descubre cuando uno está en el matrimonio, Sí. pero ya en el matrimonio ya no está claro de Dicen- que me casé con este, pero ya yo sé Sí, quién es. dicen mucho que ahí es que verdaderamente se conoce. No. Ahí- Muchos. Yo, por experiencia propia, ahí es que tú empiezas a conocer. ahí es que Ahí- tú empiezas a... ahí- Pensaste que conociste, pero no. Oye, tú dijiste algo más profundo. Tú dijiste ahí es que se empieza. No. Y es hasta algo bíblico, porque en la Biblia la palabra para actos sexuales más común, que se asume que son dentro del matrimonio normalmente, ¿no es verdad? Claro. La Biblia es muy clara en las historias donde eso se sale Sí. de contexto, ¿no es verdad? Y es muy clara en contra de la fornicación. Pero la palabra predilecta para las relaciones sexuales es conocer. Claro. O sea, fulano conoció a fulano. Sí. Y es casi siempre en el aspecto matrimonial que se utiliza esa palabra. Y por eso mismo, o sea, Claro. hasta que tú no estás... Exceptuando María, que hasta que no nació Jesús, José no la conoció. Cuidado. A ese fue un caso aparte. Pero la conoció. María no fue virgen todo el tiempo. Entonces, la realidad es de que tú no puedes, digamos, de la cosa más íntima y profunda de la persona, hasta que el matrimonio no sea efectuado. Claro. Tú no lo conoces. Tú no lo Es conoces. así. Y Que otro... por eso hay que muchas personas que comienzan, y se da mucho en el tema, en el mundo secular, gente que tienen 10 años Sí. viviendo juntos sin casarse, 20 años viviendo juntos sin casarse, y después de 10 años
nada más hacen firmar los papeles Y ya. y termina, tenían 10 años y hasta hijos sin casarse. Sí. Nada más hicieron firmar los papeles y se acabó la relación. Dios. Se divorcian, al año y medio están divorciados. Y tenían Sí. 10 años, tenían hijos, tenían casa Chacho. compra juntos y Porque toda es la que el cosa. matrimonio otro, Otro. es otro nivel. Otro way, como dice. Entonces, antes de pasar al otro tema que también María mencionó, de las edades, también quiero enfatizar que el tema de conocerse, como tú mencionabas, Cristian, es tan necesario porque a través de conocernos, tú puedes ver las debilidades de la otra persona y tú puedes Sí. saber, conociéndolo, si tú estás dispuesto a convivir con esa Y debilidad. trabajar con esas debilidades, porque de por sí Exactamente. una relación es para, como había mencionado Cristian, nutrirse mutuamente. Sí. Y si esa persona está dispuesta a trabajar con tus Exacto. debilidades también. No, No, y que y- si esa persona también está dispuesta a tratarse sus debilidades, porque las debilidades no se van así. Claro. Eso hay que tratárselo. Es un proceso. Es un proceso. No, y es un tema también de que hay cosas que son debilidades para la mayoría de gente que tal vez para ti No lo son. no lo son, Exacto. sino son una, ¿cómo se diría? Una fortaleza. Una fortaleza, por ejemplo, yo soy una persona mucho más pasiva que mi esposa es mucho más activa. Mucho Sí. más. Y Se nota, se nota. Eso es Lo verdad. tenemos claro. Y mucho- No es una revelación. Está claro. y mucho más emocional, pero si yo fuera una persona también muy activo y emocional, eso Sí. es, o los dos fuéramos pasivos, esas son cosas que pues Puede que sea dan una- al traste Claro. de Puede problemas. que sea una debilidad, una fortaleza, Sí. dependiendo de cómo se relacionen, porque hay personas que piensen que está con alguien igual de pasivo, Exactamente. una fortaleza. Sí, y, que eso es algo- y es algo importante que para ya pasar el tema de las edades, Sí. es de que hay que tratar de no estigmatizar a la gente que se está conociendo en las iglesias, porque eso pasa mucho. Me Sí. refiero a de que una persona está saliendo, no hay ningún tipo de contacto, que es lo correcto que debe Se están ocurrir. conociendo. Se Simplemente, están honestamente y cristianamente conociéndose. Sanamente. Así es que debe ser. Se están conociendo, hay una atracción, estamos saliendo, nos hablamos, compartimos. Si esa persona está en ese proceso, señores, no lo empujen a casarse, Exacto. déjenlo tranquilo porque Llévenlo tal- suave. porque hay Señores, veces, la hay gente no veces es fácil. no, No. y hay veces que vamos a decir, tú tienes todo muy bien, pero ya pasó un mes, han salido varias Sí. veces, y tú te diste ¿Cuándo cuenta- es la boda? no, y tú te diste cuenta al mes que fulana tiene un problema con la mentira y eso a ti no te gusta. Ay, Y ya Ay, entonces, ay. pero ya entonces por el otro lado de la iglesia, tú estás buscando cómo terminar y cortar el asunto ya a tiempo, pero ya por el otro lado de la iglesia ya le pusieron fecha y boda a ustedes. Vuelve y carga. Por Sigo o eso es paro. que la mayoría lo hace todo calladito. Sigo o paro. Vuelve y carga. Exacto. Entonces ya te armaron una boda, ya está todo el tema. Y tú buscando Ya hasta cómo los cortar con la hijos te muchacha. dijeron. Ya están los hijos. Y tú buscando cómo cortar con la muchacha y tú no sabes por dónde hacerlo. Porque ya entonces la pobre muchacha está ilusionada también a más Bueno. allá. Porque ella tal vez iba al mismo paso tuyo, pero la aceleraron con todo lo que están Bueno. Sí, diciendo. es un tema. Se están diciendo cosas. Por favor, llévenos suave. No, ya eso es caso de ustedes. Sí, ya, no, tú sabes ya que yo, al- ya yo estoy coronado. Como dicen. Bueno, Llévenos suave. Algo que me dijo el pastor Viriato es que no podemos ser iguales. Dos personas iguales como que no hay flow ahí. Tú debes ser diferente, yo debo tener mi forma, tú la tuya, porque cuando somos diferentes nos atraemos. Los polos iguales no se atraen, son los polos contrarios, los diferentes. Entonces, eso es muy importante, que tu pareja o la persona que tú estás conociendo sea muy diferente a ti. No quiere decir que no sea la persona para ti. O sea, esas diferencias lo que vienen es a compenetrarse con las tuyas, o sea, con tu forma. O sea, hay que dejarse, no, que si ella no es como yo quiero, que si él no es como yo quiero, entonces no es para mí. Lo que no debe haber son fallas críticas, o sea, me refiero de puntos en los que ustedes siempre, por la eternidad, van a chocar. Sí, O sea, Claro. si esas dos cosas, si eso existe claro. en un proceso de ustedes Que no va a conocer, cam- o no sea, va a haber un cambio. si eso existe en un proceso de ustedes conocerse, imagínate cuando tú te casas, Bueno. cuando Bueno. comiencen a aflorar más cosas. Tú Claro. identificaste algo muy claro que no hay forma de tú convivir con eso. Desde Claro. ese punto, no siga avanzando. Sí. Porque esa Para no, ahí. esa no es una diferencia sana. Las Sí. diferencias sanas son esas las que tú te dices, las que complementan. Las que complementan. Es como dice eso, exacto. un red flag. Una banderita Sí. roja, cuidadita. Y cerrando con esta parte, señores, no se presenten como los querubines, como los serafines. Tenemos debilidades, somos pecadores. Los Los paladines de la justicia. Entonces no venga
mira, yo me subo en una matecoco, yo hago esto, yo hago aquello, yo tengo un Ferrari, cuando mira me tiene un Corolla. Claro, como preséntate transparente. Entonces, Y exactamente. principalmente entre cristianos no se debe mentir, ni se debe engañar. Exactamente, entonces hay que ser transparente. No, y si sabe que si no tiene la economía necesaria para salir con la Exacto. sierva o el siervo, no vaya por ahí. Sea claro, varón, si usted sabe que, Si usted sabe que esa muchacha que es está de cortina. SBG, de ir a restaurantes caros, Una popi. como dicen ahora, una pop. Y usted no es de ahí, sea sincero de Dios en principio, porque si no, Sí, porque hay mucho. si no, usted va a quedarse con una deuda bien grande cuando ya se dé cuenta, porque No va pa' parte. no va para parte. Claro, tiene que ser. Mi amor, mira, si tú me sacas ese bolsillo, Y en el me ca- sale la pelusa. No, y eso no está mal, porque a lo que hablábamos, una persona no es vanidosa porque está acostumbrada a un estilo de vida porque es de X clase social. Obviamente, si la persona quiere entablar un proyecto de vida con esa persona, pues le ve futuro y demás, Claro, lo va a hacer. Hay que obviamente ser humilde también, pero al mismo tiempo no es una mala persona porque claro. tú quieres tener un estilo X de vida y no quiere entablar una relación contigo Así porque tú no le puedes brindar ese estilo de vida. Claro. Eso es simplemente ser honesto y en las cosas. Claro. La persona que de verdad te ame, te va a amar con todo y tu olla, que tú estés arrancado. No, y te va a ayudar a superarte. Amén. Te va a ayudar. Mi amor, vamos a echar para adelante. Juntos. Claro. Porque se puede. Todas las grandes industrias han crecido de abajo. Eso sí. Y podemos mencionar algunas. Para no darle promo, no voy a mencionar ninguna, pero Da promo de gratis. Podemos, pero no lo haremos. hay muchas que han crecido desde abajo. Pero cerrando con el tema, porque ya estamos terminando. Nos quedan 3 minutos. Las edades. Bueno, para mí ese es un pequeño tema en el que para mí hasta cierto punto hay un límite. O sea, Claro. tú no te puedes meter con alguien de 20, tú teniendo 30. Ahí hay, por lo menos para mí eso es demasiada diferencia de edad, porque el de 20 tiene un pensamiento totalmente diferente al de 30. Tal vez el de Sí. 30 está pensando en ya En otras cosas. casarse, formar una familia, que si la casa, y el de 20 20 empezando a vivir. empezando en la universidad. O sea, para mí es un tema muy clave. Claro. Ha habido relaciones en las que hemos visto esta enorme diferencia de edad que han funcionado, pero usualmente siempre trae como un choque entre ambos. Así es. Eso es así. Entonces creo que sabemos que para el amor no hay edad. Pero No, para la mola ya la ley es bien clara con eso. Sí. A menos que La tú ley es quieras- bien clara. A Bueno, menos que tú bueno. quieras coger para Najayo. bueno, porque los menores. La ley es bien clara. A Los menos que menores. quieras ir para Najayo, pero eso La es ley es bien clara. Exactamente. Pero estoy hablando, por ejemplo, de dos personas. No, por ahí, Chelcha, Sí, yo sí, sé. sí, yo Uno sé. se asume, obviamente, que uno no se está Sí. refiriendo a eso. O sea, dos personas adultas, obviamente, sí, pero tenemos que ser sinceros y claros de que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Entonces, tú no quieres estar mañana, si tú eres una persona joven, tú no quieres estar mañana cargando con una persona que sea mucho más mayor que tú, que después se vea con unos problemas de salud y viceversa. Aspirante a Sugarson. O sea, tiene que ser muy consciente. Tiene que ser claro, porque es que la diferencia de edad cuando son muy grandes, 15 años, 20 años, o sea, es muy Bueno, considerable. bastante. Tal vez ya quiere ser como en la época bíblica, quedarse con el dinero y el patrocinio. Bueno, Como lo llaman ahora, los Sugar Daddy. No, pero en ese punto, primero, sé siempre consciente de lo que tú quieres. Y en el caso de las mujeres se da mucho, y he visto las dos perspectivas a través de amigas y demás. Sí. Hay mujeres que son muy ambiciosas por la carrera que quieren buscar. Entonces, si es un muchacho de 30 y pico que quiere iniciar una familia, tú tienes 23, 24, y tú no has terminado tu carrera, y tú quieres hacer maestría y quieres conquistar en el mundo, Conquistar el mundo. el mundo académico y empresarial y desarrollar en tu carrera, no te cases con una persona que está buscando iniciar una familia, porque Claro. obvio, Claro. esa guerra está anunciada Claro. desde
desde antes de ustedes comenzar a hablar, está anunciada esa Y guerra. guerra Y más avisada ahora no en mata estos soldado. tiempos. Ahora, si una muchacha, y lo he visto también en viceversa, quiere una familia temprano, quiere que alguien que vaya a ir rápido, proponerle matrimonio, demás, que conozco muchachas así, de 20 y pico, 24, no, que en su esfera de 26, 28 no encuentran a nadie porque están todos Sí, en yo quiero vivir mi vida, que sé yo cuándo, y todavía, que en la iglesia se da menos, pero aquí estoy hablando más de lo que he visto en ambiente general. claro. Tal vez para esa muchacha sí es más recomendable ir un poco más para arriba con alguien que quiere ya empezar tener su vida. Y Porque usualmente no pasa tiene. así. Porque, exacto. Entonces es un tema de yo quiero esto, la otra persona que quiere. Un tema de De estar ser claro. consciente de Claro. dónde andan las cosas. Claro. Porque si tú te casas con una persona que no quiere hijos por ahora, o simplemente no quiere dar ese paso, empiezas una relación con una persona que no quiere dar ese paso ahora, que quiere terminar su maestría, quiere estar establecido en un trabajo, para darte el anillo, tú van a pasar 3 y 4 años y tú no vas a tener ese anillo en la mano y te vas a Sí, desesperar. te va a desesperar. Entonces, yo creo que estos puntos, o sea, muy clave, muy necesarios, Se habló lo profundo. hemos desglosado creo que satisfactoriamente. Espero que sea así para el público también. Entonces ya se nos fue el tiempo y simplemente hacer un breve recuento es que tenemos en la Biblia referencias de cómo elegir nuestra pareja. Sabemos que el tema de la edad también hay que ser prudente. La Biblia nos manda a ser prudente. Sabemos que no podemos unirnos en yugo desigual. Amén. Y todos esos puntos que hemos tocado, que yo sé que para todo el que lo vea va a ser de Y bendición que y nunca clave. falte, pónganle atención a lo que su familia les diga. Ah, sí. Claro. Pónganle atención Sí. a lo que su familia les diga. Sí, Ay, sí, sí. sí. Siempre, Eso es mientras así. no sea por puro odio que se dan caso, pónganle atención a lo Si que su sabe familia que su les diga. familia es bien cuidadosa con ese tema, haga caso. Claro, claro. Porque Eso ellos es van a ver, necesario. ellos van a ver Cosas que tú no ves. no, usted va a estar viendo la Mona Lisa y ellos van a estar viendo el muñequito con los palitos. Bueno, entonces nada, hasta aquí llegamos con este podcast de las relaciones amorosas. Esperamos y sabemos que ha sido de bendición para cada uno de ustedes que pueden estar ahí escuchándonos. Y nada, el Señor les bendiga, les guarde. Recuerden, dejen alguna pregunta que tengan, alguna inquietud. Y con gusto, con mucho amor, En los vamos a estar comentarios. respondiendo. Abajo. Dios les siga bendiciendo y recuerden, esto es Radicales Podcast. Bendiciones. Bye.